Hola compañeros, a nosotros nos tocó el tema de la Revolución Rusa, el surgimiento de la URSS y la construcción del socialismo. La situación de Rusia antes de 1917. La situación política. El poder del zar es inmenso, concentra todo tipo de poderes y gobierna por decretos sin contar con ningún parlamento. Su persona es considerada como sagrada ya que reúne atribuciones religiosas importantes, se considera a sí mismo el representante de Dios en la tierra. Se presentan partidos muy importantes con diferentes finalidades y objetivos por los que defienden. Por ejemplo. 1. Los socialrevolucionarios. Reúnen a los antiguos nihilistas y a los populistas, su única preocupación son los campesinos. Recurren a los atentados terroristas como medio de desestabilizar al poder, ellos fueron los asesinos del zar Alejandro III en 1894. 2. El Partido Constitucional Demócrata, Partido Liberal Ruso. Es un partido que reúne a muchos de los intelectuales rusos. En su programa político piden más libertades públicas y por supuesto, una constitución. El partido se llama Partido Constitucional Demócrata y será conocido también como KDE por las siglas KD Constitucional Demócrata en ruso. 3. El Partido Socialdemócrata. Es un partido marxista que nace en el Congreso de Minsk de 1898. Dan prioridad al problema obrero. Su líder será Lenin. Serán más tarde llamados comunistas. La economía. Desde el punto de vista económico, Rusia sigue siendo un país eminentemente agrario, y con una agricultura extensiva, es decir, rudimentaria y estancada. La estructura industrial del país es muy débil y se concentra en lugares muy concretos, se basa en la extracción de carbón, petróleo y hierro. La industria textil se centra en Moscú, San Petersburgo y algunas poblaciones polacas. Las condiciones de vida de los obreros son extremas. La formación del Imperio ruso. Observemos también las vías férreas. El desarrollo del ferrocarril y la construcción del transcaspiano, transaraliano y transiberiano se hará con capitales europeos. Estas líneas ferroviarias van a posibilitar la ocupación de los extensos dominios asiáticos. La sociedad. La nobleza tiene un papel destacado en un país absolutista como Rusia, a ella están reservados casi todos los puestos públicos tanto civiles como militares. Gran parte de la aristocracia rusa vive en la corte. El clero tiene también una gran importancia en un país eminentemente religioso. A la cabeza de la Iglesia Ortodoxa está el zar que tiene poderes políticos y religiosos. En cuanto a las clases medias, básicas en un país desarrollado, se puede decir que en Rusia casi no existen. Debido a la estructura económica no existe casi burguesía y los pocos comerciantes que hay viven casi al día. Esta burguesía va a ser proclive a levantamientos revolucionarios. El campesinado constituye 4/5 partes de la población. Sus condiciones de vida no han cambiado desde el decreto de liberación de los siervos de 1861 ya que desde entonces deben pagar una suma muy elevada por su libertad. La revolución de 1905 y sus problemas. En 1905 el Imperio ruso va a sufrir una fuerte sacudida como consecuencia de su estrepitosa derrota en la guerra con Japón de 1904-1905 en Extremo Oriente, de la crisis económica y del hambre. El Domingo Sangriento. El 9 de enero de 1905 coinciden en San Petersburgo, la capital de invierno de los zares, una huelga general y una manifestación pacífica dirigida por el Pope Gapón, cura ortodoxo. La reacción del monarca fue violenta, mandó cargar contra las masas a los cosacos, murieron miles de personas. La consecuencia de este hecho es que el zar se aleja todavía más de su pueblo. El surgimiento de los soviets. El Partido Socialdemócrata, marxista, se va a ir organizando en unas asociaciones secretas de obreros llamadas soviets y su misión es controlar los sectores claves de la economía y las comunicaciones del país, para en un momento dado conquistar el poder político. El primer soviet es el de San Petersburgo y estaría dirigido por León Trotsky. Trotsky se da cuenta que si dominan las ciudades dominan el país. La respuesta del zar. El manifiesto de octubre. En septiembre se producen nuevas oleadas revolucionarias apoyadas por el partido KDE, Constitucional Demócratas. La situación era peligrosa y el zar da una respuesta que se plasma en lo que se llamó el manifiesto de octubre. En este el zar promete libertades civiles y la ampliación de la ley electoral para elegir algunos comités locales. Pero lo más importante es que promete la apertura de un parlamento o duma y una pseudoconstitución. En la ciudad la industria sigue con un desarrollo lento.
En política se denuncian muchos casos de corrupción, se cree que la misma familia imperial es manejada a su antojo por un visionario llamado Rasputin al que se considera responsable de todos los males del país, sería asesinado en 1916. Las repercusiones de la Primera Guerra Mundial en Rusia. La carestía llevará a una subida espectacular de los precios y a la congelación de los salarios, lógicamente esto haría aumentar las protestas. A todos estos sufrimientos hay que añadir el número de muertos que a finales de 1916 se valoran en 3 millones y más de 5 millones de heridos. A esta situación hay que añadir los sufrimientos que tiene que experimentar el pueblo ruso cuando estalle la Primera Guerra Mundial. Toda la economía se orienta para abastecer al frente y las consecuencias pesan sobre obreros y campesinos que ven todavía más recortados sus ingresos y además son movilizados para el frente. Las revoluciones rusas. La Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. La revolución empieza en febrero con una huelga de metalúrgicos y obreros textiles en San Petersburgo. El día 23 se producen manifestaciones de mujeres pidiendo paz y pan y con gritos de abajo la autocracia. Estos movimientos de protesta aumentan al día siguiente y el zar no les da importancia. Los días 26 y 27 de febrero son claves. Los soldados se amotinan y fusilan a sus oficiales, estos soldados confraternizan con los obreros y con el pueblo descontento. El 3 de julio se produce un levantamiento obrero por las derrotas en la ofensiva que el ministro de la guerra, Kerensky, manda en Galicia. El levantamiento es duramente reprimido y muchos líderes, entre ellos Lenin, tienen que partir al exilio. Algunos dicen que los bolcheviques están detrás, pero Lenin más tarde lo negaría. Como consecuencia de este levantamiento Lvov es sustituido por Kerensky. El día 9 de octubre Lenin vuelve del exilio y se instala en el Instituto Smolny, sede del Soviet de Petrogrado, nuevo nombre que se da a San Petersburgo durante la Primera Guerra Mundial. Tras vencer la oposición de algunos compañeros de partido, prepara meticulosamente la conquista del poder, cree que el momento es el adecuado y que debido al descontento popular con el gobierno burgués van a tener muchos apoyos. La noche del 25 de octubre guardias rojos y soldados afines se hace con el control de San Petersburgo, la capital de invierno. Desde el acorazado Aurora se controla el Palacio de Invierno, sede del gobierno. El gobierno de Kerensky huye y los bolcheviques se hacen con el poder en Petrogrado y otras ciudades del país. El nacimiento de la URSS. Rusia en 1921 es un país menos extenso que la Rusia de los zares, debido a las pérdidas territoriales de la Primera Guerra Mundial. Es un país gobernado de forma federal, integrado por Rusia y 3 nuevas repúblicas que se incorporan entre 1920 y 1921. Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia. Esta federación se llamará de manera oficial desde 1922 Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y en 1927 se integrarán 3 nuevas repúblicas. En 1924 se redacta una nueva constitución, que como la anterior no refleja la separación de poderes y todo estará controlado por los comunistas. No se expresa de manera oficial el poder del Partido Comunista de la Unión Soviética, aunque cada vez va controlando más todos los resortes del poder. Una novedad es que se reconoce a las repúblicas la facultad para separarse de la Unión, pero es algo más teórico que real. Las tesis de abril. El camino hacia la revolución socialista. El programa de Lenin se resumía en las siguientes consideraciones. La guerra es imperialista, terrapiña. Es imposible acabar con ella, con una paz democrática, sin derrocar el capital. No a la república parlamentaria. Volver a ella desde los soviets es un paso atrás. Los bolcheviques están en minoría. Deben por tanto desarrollar una paciente labor de esclarecimiento y propaganda. Nacionalización de todas las tierras del país y su puesta en manos de los soviets locales de braceros y campesinos. Nacionalización de la banca bajo control obrero. Por el momento es todo, muchas gracias por su atención.